Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Nelson Hospedales. Nelson es economista y profesor universitario. Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme a estos espacios y bueno, nuevamente para debatir sobre justamente la geopolítica que se viene presentando recientemente y por supuesto que ahora más cuando estamos hablando o vamos a conversar sobre el tema de China, esa incidencia que tiene. La idea es conversar un poco sobre el tema de la significación y presencia de China en América Latina, en nuestro continente. Ahora bien, sabemos que todo el tema geopolítico lo afecta a la situación de guerra. Entonces, como China es tan... los chinos son tan, digamos, poco comunicativos al estilo nuestro. A veces uno no entiende qué es lo que están haciendo ni qué es lo que quieren. Pareciera que están, desde el punto de vista político, coercitivos como siempre, pero desde el punto de vista económico y comercial, más capitalista que el más pintado. Exactamente, sí, sí. Y bueno, haciendo lo que es esos análisis previos, cuando dice, bueno, ¿qué pensarán ellos? Nosotros los venezolanos somos muy expresivos. Sin embargo, a ellos le ha tomado décadas poder descifrar el comportamiento del latinoamericano, ¿no? Cuando ellos inician las primeras inversiones directas a estos países suramericanos, comenzaron con inversiones de infraestructura. Sin embargo, bueno, recientemente, antes de entrar a este espacio, conversaba con el doctor, el caso recientemente en Perú, sobre lo que es la construcción de ese puerto marítimo, que lleva por nombre también, para ellos allá en China, Baluarte, que es el nombre de lo que es el puerto más importante, ¿okay? en Perú. De acceso acá. No, ese es un puerto en Perú significativo. Exactamente. Claro, por eso, de llegar, pues yo llego por ese lado. Exactamente, por supuesto que se utiliza otro canal de navegación, un poco también para el tema de los aranceles. Si bien es cierto, China es uno de los países que más exporta a lo que hace hacia estos lados, con algunos aranceles de preferencia, porque cuando llegan a un país, un ejemplo a Venezuela, a Colombia, a Brasil, se manejan por tratados de TLC, Tratado de Libre Comercio, también se manejan por tratados bilaterales, multilaterales, cuando están 2 o 3 naciones implicadas en esa parte que se van a beneficiar. Ha habido también una guerra, como le dije anteriormente, lo que es la parte de aranceles, porque ya se habla de impuestos arancelarios de un 100%, ¿okay? No específicamente con esta nación, cuando vamos hacia la parte norte, porque este análisis se ve desde varias perspectivas, de norte, Centroamérica y justamente lo que es la parte de Latinoamérica. Más allá de que ellos también forman parte del bloque del BRICS, también, que es muy, muy importante en esa área. Y esto ha tenido que ellos incursionar, explorar qué realmente se necesita. Cuando hablamos en esta década de los años 2000, 2010 aproximadamente, ellos enfocaron sus inversiones al tema de la infraestructura. Sin embargo, después del 2010, ellos han enfocado su tema de aporte a lo que es el área de tecnología, lo que es el área también fortalecimiento de los hidrocarburos, de los minerales, con otras tecnologías que realmente lo que es la parte de Latinoamérica ha carecido. Ellos tienen un buen tratado de comercialización con Brasil, reconociendo que Brasil es el país suramericano con mayor población de habitantes, inclusive es uno de los que apunta a una mayor población de habitantes a nivel mundial, y ellos tienen unos buenos intercambios comerciales. Venezuela no se queda atrás de estos intercambios que han venido haciendo recientemente en los últimos 7 o 8 años, para entonces poder ellos posicionarse. Pero fíjese, ahí se habla de intercambios comerciales, pero aparte de espacios, ¿qué le pueden dar estos países a China, por ejemplo? Ok, estos países no vamos a ponerlo como dar, porque son intercambios de beneficios. Estos países suramericanos o latinoamericanos todavía son poseedores de grandes materias primas, claro, de las cuales allá en esos países occidentales carecen y por ende ellos necesitan esa materia prima para ellos poderlas transformar en las diversas áreas, bien sea en el área de tecnología, en el área energética, que es una gran lucha. El caso del litio, por ejemplo. El caso del litio. Que se va de Bolivia. Exactamente, no que se va de Bolivia, Chile, son ricos y lo transforman
en China, ¿no? Eso es correcto, son ricos en la parte de Libia. Cuando ellos generan... La soja también. Cuando ellos generan ese puerto marítimo en Perú, Perú también es un país estratégico en cuanto a lo que es la salida al Océano Pacífico para el parte de la navegación, que también por supuesto es segura. Ya recoge estos países que se encuentran un poco más abajo de Sudamérica, que tenemos lo que es la parte de Bolivia, Ecuador, ahí también algo que para ellos es muy importante, lo que se conoce como en Ecuador es el atún de aleta amarilla, que tal vez aquí en Venezuela también lo tenemos en las costas del estado Sucre. Aquí puede tener un valor de 7 u 8 dólares, pero cuando traspasa el océano y llega al continente asiático, un kilo de atún que tiene aproximadamente 80, 90 kilos, te llega a 200 dólares el kilo. Entonces, son esas estrategias, ¿no? Beneficio, y por supuesto que estos países que tienen tratados con ellos lo benefician, y por supuesto que al final genera el Producto Interno Bruto, que es lo que se conoce como los bienes y servicios que puede producir una nación en un año. Ahora, ¿ellos vienen a generar empleo en los países o se traen sus chinos para que trabajen por las 4 lochas que trabajan en China? Ok, y esos son acuerdos, como decir, estrategias de gobierno, porque ellos tal vez pueden traer una tecnología que es poco desconocida en estos lugares, pero cuando hablamos de una población, mira, se necesitan 2.000, 3.000 trabajadores, es irrisorio que se traigan 2.000 o 3.000 chinos. Tal vez se los traen en los puestos, si se quiere decir, de líneas de mando gerenciales, para que ellos entonces pues, posteriormente puedan preparar esos personales que se encuentran en diferentes naciones. Cuando hablamos justamente de lo que es eso, lo digo con experiencia y con causa, cuando hablamos de esos tratados internacionales, tal vez, hablo por del caso de Venezuela, tal vez en su momento no se ve específico, pero cuando empezamos a profundizar esos contratos internacionales, está bueno, ustedes son China, ustedes me prestan el servicio en la parte tecnológica, hacemos un contrato que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué un contrato multilateral de 20, 25 años? ¿Y eso por qué no lo hacen en menos tiempo? Porque hay unos procesos de Esa era mi siguiente pregunta. Ajá. Entonces, esos son unos procesos de exploración, unos procesos después de extracción, si estamos hablando específicamente en el área de los hidrocarburos, y después hacia lo que es la parte de la exportación. Eso en el proceso de exploración se puede llevar de 4 a 6 años. Y entonces ya hablamos rápidamente que un contrato internacional no puede ir con esa connotación de 5 o 6 años. ¿Qué pasa después que finaliza ese contrato? Inclusive cuando hablamos del caso de Venezuela, y podemos hablar de otros países latinoamericanos, establece que, bueno, puede ser prorrogable a 5 o 10 años más, pero la maquinaria que te estás trayendo queda en Venezuela. Eso no estamos hablando de expropiado, esos son los acuerdos. Muchos acuerdos que realmente se desconocen, esas maquinarias. De esos acuerdos se firman y jamás se explica realmente qué es lo que contienen. Claro, pero lo que somos, y eso es interesante estos espacios debatirlo, porque cuando hablo con responsabilidad, que si no estamos o no se está en el área, se desconoce totalmente de esos acuerdos. Esos son unos acuerdos que realmente benefician a la nación. Cuando hablamos también, y lo debemos saber, cuando se trae una tecnología, una herramienta que se va a ser utilizada en ese país, por supuesto que no la posee por las características de los países suramericanos, cuando se habla entonces, bueno, se queda con la transferencia de tecnología, entonces es allí donde es aplicable a un contrato internacional. No tiene sentido de que nosotros dejemos una maquinaria acá y los operadores apenas sepan manejarla, pero en el momento que se dañe, entonces tenemos que contratar los servicios internacionales porque no se desconoce totalmente eso. Y eso es muy importante cuando se hace lo que es la redacción de lo que se conoce como contratos internacionales. Ahora, ¿por qué China se ha dado el tupé a pesar de que hay una gran inflación en los países también, como se conoce, los países de potencia? Un ejemplo, el G7, Estados Unidos no escapa realmente de tener procesos de inflación elevados. Llegó hace 4 meses, llegó a tener una inflación de 9.6%. Cuando entonces yo comparo lo que es el proceso inflacionario de China, lo más que ha tenido es 0.20, 0.30, al menos en la última década, que es importante. No con esto estoy defendiendo a China, pero cuando hablamos nos sentamos acá a analizar
Bueno, entonces es un país, y entonces sí vemos una diferencia, ¿no? Cuando vemos lo que es el par de divisas, lo que se conoce, lo que sigue siendo, por supuesto, una gran cantidad de volúmenes con las cuales se entranza, que es el dólar sigue estando posicionado en los mercados internacionales, es válido. Pero entonces cuando vemos el comportamiento del yuan, que es la moneda representativa del país de China, se necesitan, para obtener un dólar, se necesitan 7.2 yuanes al día de ayer. ¿Okay? Ha habido un comportamiento de 15, 17 años que se ha comportado esa moneda, quiere decir que todavía es estable y es creíble. Hay países inclusive... Y más fuerte que muchos otros países. Claro, entonces es dinámico cuando hablamos de este proceso que China, a pesar de que todavía sigue siendo apetecible invertir en los países suramericanos, norteamericanos, ofreciendo tecnología, si se cree, si de punta, porque inclusive antes del programa lo hablamos, bueno, de repente todo lo que hay aquí puede ser de mala calidad, pero realmente cuando va a otros países, ¿ok?, esa tecnología tiene unas normativas por las cuales son verificables por ese país y tienen que garantizar que sean de primera calidad. Claro. Eso aquí, por porque supuesto. siempre cuando te dice Made in China, hecho en China, ya tú empiezas. Uno escatimado. Ahora, y el factor fundamental. Eso no, es, claro, no tiene calidad. Ahora, dicen que, por ejemplo, en el caso de Rusia y otros países, la penetración en los nuestros tiene que ver, claro, con recursos naturales, pero también con el tema ideológico político. Dicen que China no, que China lo único que le interesa es la parte comercial. ¿Eso es así? Mira, no dudo realmente, no es la parte comercial, también aquí hay un juego político, ¿ok? Porque mira, esto es interesante, porque cuando estuvo en campaña Milei, presidente de Argentina, que decía, mira, se van los comunistas, fuera China. Wow, pero entonces después, en lo que es la parte de sus asesores diplomáticos internacionales, no, cuidado con China, porque realmente como país latinoamericano, ellos son el segundo país exportador hacia China. Pasó ahí, eso por supuesto ya tiene una afectación. Y si vemos las declaraciones en los últimos 18 meses, ya no se mete con China. Casi que dice, bienvenido China nuevamente para acá. No solo la entrevista con el presidente chino y los acuerdos que firmaron y todo, ¿no? No, y además que China parece que tiene unas inversiones impresionantes en Argentina. Pero es que hay el tema fundamental, es que la expansión de China es fundamentalmente económica. A diferencia de otras potencias que privilegian el ángulo militar, no geopolítico. Por eso. Entonces, lo de China es una expansión económica. Y es un mercado de tal magnitud que, ponte a pensar, cualquier país de América Latina, ¿cómo no le va a gustar? No solo porque le guste o no, sino por sus propios intereses y de su país, abrir la posibilidad del mercado chino, que es el más grande del mundo. Entonces, lo que yo puedo exportar para China, bueno, ahí tengo el mercado. Eso es así, tenemos que ir terminando, pero hay que recordarse aquello que decía un humorista, que decía, aquí lo que me preocupa es que mientras yo estoy durmiendo hay 800 millones de chinos despiertos. Claro. Con eso podemos terminar. No, bueno, yo creo que nos quedamos nuevamente cortos en estos espacios porque justamente, mira, cuando hay habladores de oficio, y le digo con responsabilidad, por ahí salieron unas declaraciones de que, y justamente hablamos del mundo político, tengo que considerar lo que es la parte de Norteamérica, donde Donald Trump, él dice de que van aranceles al 100%, por supuesto que ahí el 16.2% de las importaciones de las exportaciones que van de China hacia Estados Unidos, 16.2%, eso en el Producto Interno Bruto representa bastante. Pero cuando hablamos de lo que es la parte de Latinoamérica, se han venido posicionando y eso representa el 10.2%. O sea, uno diría poco, pero en cuanto a lo que es la cantidad de volúmenes, representa bastante a nivel mundial. Entonces, es como decir... Eso simbólicamente es como mostrar una nueva ruta de la seda. Sí. Es que la tienen planteada, ¿no? Exacto. Sí, bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Nelson, por haber venido, haber estado con nosotros. Este es un tema siempre interesante y siempre vigente, porque cada vez hay mucho más tela que cortar en este asunto comercial con China. Vamos a la pausa mientras los despedimos y regresamos.